Biología. Síntesis de proteínas. ARN de transferencia. El mensajero genético. El cianotipo de la vida es la molécula helicoidal del ADN, cuyas funciones son como una cremallera enroscada. Para pasar los códigos de la construcción de proteínas, el ADN se abre en dos mitades. El código genético de las moléculas de ADN es leído para poder ser útil. El primer paso es la construcción de moléculas de ARN en las secciones de la cadena. Aunque el ARN o ácido ribonucleico es una larga cadena de moléculas o polímero, como al ADN, difiere de este en varias formas significativas. Su componente de azúcar, la ribosa, tiene un átomo de oxígeno más que la desoxirribosa del ADN. Es una hélice sencilla, comparada con la doble hélice del ADN. El ARN es más pequeño pero más común. El ARN se encuentra en el núcleo, pero también en el citoplasma. Mientras que el ADN contiene timina, que se une con la adenina, el ARN tiene uracilo, que se une con la adenina durante el proceso de transcripción del ARN. Además, se encuentran tres tipos diferentes de ARN. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Cada uno tiene un propósito por separado en el proceso de síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas inicia con la transcripción del ARN mensajero a lo largo de una sección de la cadena de ADN desenroscada y cerrada. Cuando la cadena complementaria está terminada, una cola protectora, 200 bases nitrogenadas se agregan y el recién creado ARN mensajero pasa del núcleo hacia el citoplasma, donde se incorpora a la estructura de uno o más ribosomas. La membrana exterior de la célula en realidad se pliega en formas superpuestas para formar el retículo endoplásmico, un sistema de canal en la célula. Los ribosomas se encuentran en el sistema interno de este canal. Es ahí, en los ribosomas, que los aminoácidos son llevados del citoplasma alrededor y ensamblados en las cadenas lineales de proteínas. El intermediario vital entre el lenguaje del ácido nucleico llevado de la ADN y del ARN mensajero y el lenguaje del aminoácido de la célula funcional. Es el segundo de los tres tipos del ARN, el ARN de transferencia. Las variadas moléculas de ARN de transferencia actúan como vehículos para los aminoácidos transferidos del citoplasma de la célula al sitio de la síntesis de proteínas en el ribosoma. El ARN de transferencia es una cadena pequeña de 75 a 85 nucleótidos de largo, plegados entre sí para que los dos extremos de la cadena sean adyacentes entre sí y se doblen para formar una L con los extremos del brazo más corto de la L en los dos finales de esta cadena. Las bases nitrogenadas en la mayor parte están unidas como la hélice de ADN. Pero hay dos excepciones importantes. En el extremo de la cadena doble hay tres bases de nitrógeno desvinculadas que forman un nucleótido triplete o códon. A esto se le llama fin aceptador de la molécula de ARN de transferencia. En el otro extremo de la L hay una espira en la cual las bases nitrogenadas no están ensambladas. Esto se conoce como la espira anticódon. Y es el sitio donde la molécula de ARN de transferencia interactúa con la cadena de ARN mensajero. Existe una molécula de ARN de transferencia específica y única para cada uno de los 20 aminoácidos que están involucrados en la síntesis de proteínas. Un fin aceptador que expresa el códon GCU, por ejemplo, codifica solo para el aminoácido alanina. Del mismo modo, el ARN de transferencia con el códon aceptor AAG codifica solo para la lisina.
y GCC solo para la glicina. En la traducción del código genético del lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de aminoácidos, el primer paso es la asociación de un aminoácido libre de la clase apropiada al códon del fin aceptor de la molécula de ARN de transferencia específica para ese aminoácido. Cuando ocurre la asociación, la molécula de ARN de transferencia lleva al aminoácido al sitio de ensamble proteínico, el ribosoma. Ahí, después de incorporarse a la estructura ribosomal, la espira anticódon de la molécula de ARN de transferencia interactúa con la cadena de ARN mensajero. Los componentes de cada espira anticódon solo encajan en un específico códon de ARN y forman ensambles de hidrógeno juntos. El ribosoma después se mueve por la cadena de ARN mensajero a la distancia de un códon. Cuando el siguiente ARN de transferencia llega con el aminoácido pasajero, se ensambla en la misma forma. El primer aminoácido pasa y se ensambla al segundo, lo que se conoce como enlace péptico. La primera molécula de ARN de transferencia es liberada y está disponible para recoger otro aminoácido. Una vez más, el ribosoma recorre la cadena de ARN mensajero hasta un códon para recibir a la tercera molécula de ARN de transferencia, con su pasajero aminoácido. Así, la cadena polipeptídica de aminoácidos se alarga hasta que la síntesis de una proteína específica haya terminado. Este proceso que agita a la proteína como cinta perforada puede ser muy rápido, ocurriendo cada segundo en una célula eucariota y unas 20 veces por segundo en una célula bacterial. De una molécula de proteína completada como la insulina, que ayuda a manejar el equilibrio de azúcar en el torrente sanguíneo y en las células, podemos rastrear una estructura proteínica en el cianotipo del ADN. La molécula de insulina se sabe que consta de dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes de sulfuro. Considerando una pequeña parte de la secuencia de aminoácidos, glicina, isoleucina, valina, ácido glutámico y ácido glutámico, el códon nucleótido para la glicina es guanina, guanina, adenina. Para isoleucina, adenina, uracilo, citosina. Para valina, guanina, uracilo, adenina y así. Esta secuencia particular de codones se crea con codones complementarios de ADN. Cada una de estas letras representa una base nucleótida de purina o pirimidina. Y estas a cambio pueden tener solo un posible compañero, permitiéndonos reconstruir la exacta composición de la molécula de ADN que transporta una porción del código de insulina. Del cianotipo del ADN, el ARN mensajero transcribe la información genética y la transporta al ribosoma, donde es traducida por el ARN de transferencia que arrastra aminoácidos libres del citoplasma y los ensambla en el orden correcto. ARN ribosomal, el último de los tres tipos de ARN, maneja la interacción entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El ARN ribosomal es un complicado ensamble de dos secciones que asegura que la proteína está siendo correctamente formada.